Hola a todos. Bien, como no podemos hacer videoconferencias porque es muy difícil ponernos de acuerdo todos, además algunos no tenéis ordenadores y demás, ¿vale? Voy a grabar este vídeo con esta presentación y así seguro que sí podéis verlo, ¿de acuerdo? Bien, pues mira, esta presentación es sobre los conceptos básicos de electricidad. En el tema 7 aparecen como magnitudes básicas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué magnitudes básicas vamos a ver nosotros? Pues nosotros vamos a ver la tensión, la intensidad, la resistencia, la potencia y la energía. Y una ley matemática, que es la ley de Ohm, que relaciona tres de ellas: la tensión, la intensidad y la resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Qué es la tensión? Pues mirad, la tensión en el libro os aparece con una definición muy rara, pero yo lo que quiero que tengáis claro es que la tensión es simplemente una fuerza que hace que se muevan los electrones, siempre en un material conductor, y se mide en voltios. ¿De acuerdo? Hay otros nombres que también la definen, como voltaje, fuerza electromotriz, diferencia de potencial, ¿vale? Todos valen para lo mismo, para medir la fuerza que hace que se muevan los electrones. La podemos medir con un aparato que se llama voltímetro y con otro aparato que se llama polímetro, que es el que tenemos normalmente en los institutos. Aquí tenéis un voltímetro digital. Este es un voltímetro analógico, no es que sea más antiguo uno que el otro, sino que cada uno funciona de una forma. Y este es el polímetro, ¿vale? Donde veamos una V es donde tenemos que conectar el selector para poder medir los voltios. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos que llenar una piscina con un depósito de agua. Pues el primero tiene esa tubería y el segundo tiene esa tubería. ¿Cuál de estos dos montajes tendrá el agua más fuerza para llegar a la piscina? Como es lógico este, ¿no? ¿Vale? Pues la tensión es simplemente eso, es lo que nos proporciona la fuerza para que haga que el agua llegue más rápido a la piscina. Y en el caso de la tensión eléctrica, es una fuerza que me hace que se muevan los electrones más rápidamente dentro de un conductor. La siguiente magnitud básica es la intensidad, ¿vale? La intensidad, vamos a, vamos a poner un ejemplo primero de lo que es la materia. La materia está formada por átomos, ¿de acuerdo? Bueno, imaginaros que la parte externa de los átomos, que son los electrones, pues imaginaros que este electrón salta a otro átomo, ¿de acuerdo? Salta a otro átomo, luego salta a otro átomo, ¿vale? Y así sucesivamente. Imaginaros que yo tengo aquí un electrón que va cambiando de átomo. Al final lo que tengo es una corriente de electrones, ¿de acuerdo? Pues eso es la intensidad. La intensidad es una corriente de electrones que se mueven dentro de un material conductor y se mide en amperios. El símbolo es la. Puede haber de dos tipos: corriente alterna, es decir, que unas veces va en un sentido y otras veces en otro, ¿vale? Y corriente continua, que siempre va en el mismo sentido. Para medir esto, utilizamos un aparato que se llama amperímetro y también usaremos el que tenemos en el taller, que se llama polímetro. Los tenemos digitales, a ver si sale, los tenemos analógicos, digitales y el que tenemos en el polímetro. Para medir la intensidad tenemos que buscar en el polímetro la letra A, ¿vale? Bien, vamos a ver el ejemplo. Ahora tenemos los mismos depósitos en la misma piscina. ¿En cuál de los dos montajes creéis que llegará con más facilidad el agua a la piscina? Evidentemente en el de aquí, que tenemos la tubería más grande, ¿no? Pues en un circuito eléctrico, cuando los cables son más grandes, tenemos más intensidad. O es más fácil que lleguen los electrones a donde queremos, ¿de acuerdo? Esa es la intensidad. Continuamos. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una oposición que muestran los materiales para que pase la corriente y se mide en ohmios. El símbolo es la letra griega omega. Todos los materiales tienen resistencia menos los superconductores.
que esos son los materiales nuevos que están sacando y que luego alguna vez los veremos en clase. Para medir esta magnitud tenemos un aparato que se llama ohmímetro y también tenemos el polímetro. Un ohmímetro analógico y un ohmímetro digital, que buscaremos el símbolo de la omega, ¿de acuerdo? Vamos con el ejemplo. Tenemos la misma piscina, el mismo depósito, la misma tubería, pero esta tiene una línea recta y esta tiene aquí un montón de curvas. ¿En qué tubería le costará más al agua llegar a la piscina? Está claro que en esta, ¿no? Por tantas curvas que tenemos. Por lo tanto, esta tubería tendrá más resistencia. Eso en electricidad es peor. Nosotros lo que queremos es que no le cueste trabajo llegar a los electrones a su sitio, ¿no? La potencia. La potencia es una magnitud, ¿vale?, que tiene un sistema para realizar un trabajo. ¿Cómo se mide? Pues, por ejemplo, los coches la miden en caballos, en física se mide en julios partidos por segundo y en electricidad la medimos en vatios. Esta magnitud relaciona la tensión con la intensidad, así que si conocemos esas dos magnitudes, podemos conocer la potencia. Para medir esta magnitud usaremos un aparato que se llama batímetro y hay que conectarlo en serie como en paralelo, ya veremos lo que es eso. Los tenemos analógicos y los tenemos digitales, ¿de acuerdo? Otra magnitud básica, la energía. Esta magnitud es realizar un trabajo, es decir, gastar una potencia, la magnitud anterior, durante un tiempo, ¿vale? La unidad de tiempo la podemos variar, puede ser horas, puede ser segundos, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se mide? En física, julios. Y en electricidad se mide por vatios hora. O si tenemos muchos vatios, podemos usar un múltiplo que son los kilovatios por hora, ¿de acuerdo? Está relacionada la tensión con la intensidad y con tiempo. Así que si conocemos las tres magnitudes, la podemos calcular. Esta magnitud es la que mide la empresa de suministro eléctrico a la hora de cobrarnos, ¿vale? Imaginaros que yo tengo un brasero eléctrico que está enchufado todo el día, pues lo que nos cobra es la potencia del brasero multiplicado por las horas que lo tenemos encendido todos los días, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el aparato que utilizan? Pues se llama contador. Este es el contador digital y este es un contador analógico. Los dos se utilizan todavía, ¿de acuerdo? Hay gente que hace trampa y lo toca para que no corran mucho. Eso está totalmente prohibido. ¿Cuál es la mejor forma para no pagar tanta energía eléctrica? Pues utilizar solo la justa y no desperdiciarla, ¿de acuerdo? Todos sabemos medidas para ahorrar energía. Pues lo tenemos que hacer emplearla. Seguimos hacia adelante. La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Es una ley matemática que me relaciona las tres magnitudes básicas, es decir, tensión, intensidad y resistencia. Es muy útil a la hora de calcular circuitos. Por ejemplo, los cables que tenemos en las casas no son caprichos, son el resultado de una serie de operaciones matemáticas y de unas normas que hay que cumplir. Hay que acordarse de una figura, es de un triángulo, os lo voy a poner a continuación, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es tapar la magnitud que queremos calcular. Vamos a obtener tres fórmulas. Para calcular la tensión, multiplicaremos los ohmios por los amperios, es decir, la resistencia por la intensidad. Para calcular la intensidad, dividiremos la tensión, es decir, los voltios, entre la resistencia, entre los ohmios. Y para calcular la resistencia, dividiremos los voltios entre los amperios. Mirad, esta es la figura que tenemos que recordar, ¿de acuerdo? Los V arriba, R por I. Y la que queramos calcular la tapamos. ¿Que queremos calcular la tensión? Tapamos la V, R por I. ¿Que queremos calcular la R? V entre I. ¿Y que queremos calcular la I? V entre R. ¿De acuerdo? Pues mirad, para repasar esto, os voy a poner a continuación una tarea muy simple. Que las vais a resolver y las vais a subir a Moodle.
la vamos a poner en comentarios online, así que no tenéis que hacer ningún documento. La podéis contestar directamente en la tarea. Aquí la ponéis, la tarea estará justo detrás del enlace a este vídeo. Aquí tenéis un circuito simple, una bombilla con un interruptor y una pila, y dos bombillas con un interruptor y una pila, ¿vale? Aquí tenéis los ejercicios, os los leo. Un circuito tiene una batería de 12 voltios y tiene conectada una resistencia de 2,5 ohmios. ¿Cuántos amperios circulan por el circuito? Un circuito tiene una resistencia de 6 ohmios y circula a una intensidad de 3 amperios. ¿Cuántos voltios tiene la batería del circuito? El siguiente, una batería proporciona 1,5 voltios al circuito y aparecen 0,5 amperios. ¿Cuántos ohmios tiene el circuito? Todas las fórmulas las tenéis en el vídeo que hemos visto ahora mismo. Es más, lo tenéis en la diapositiva anterior. Aquí tenéis lo siguiente. Un circuito puede funcionar sin batería. ¿Por qué? Tenéis que justificarme por qué puede funcionar sin batería o a la fuerza tiene que tener batería. Un circuito tiene una batería gastada y no da voltaje, es decir, los voltios son cero. Tiene una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué intensidad circulará por el circuito? Y el último ejercicio, un circuito tiene una batería de 9 voltios y tiene dos resistencias conectadas, una detrás de la otra. La primera tiene 4,5 ohmios y la segunda 13,5 ohmios. ¿Cuántos amperios circularán por el circuito? ¿Y cómo lo has calculado? ¿De acuerdo? Hacéis estos 6 ejercicios que son muy simples si tenéis en cuenta las fórmulas anteriores y los subís a Moodle. Venga, hasta luego y un saludaco. Adiós.